darle gracias a Dios nuestro Señor, que me dio la oportunidad de servir al pueblo de Tierra Blanca. Yo no vengo a aprender con ustedes, yo vengo a enseñarles lo que yo sé. Yo agradezco mucho a mis maestros, sobre todo. A mí me causa mucho la admiración con el maestro Carlos Cruz Palma, porque en su tiempo, para mí fue el mejor poeta a nivel nacional. Sí. En el primer año, desgraciadamente, el maestro me dijo, tienes que dar artística también. Pues yo, ¿qué voy a saber de artística, maestro? Yo soy egresado de la Normal Superior de Puebla, con una maestría en Lengua y Literatura Española. Bien, Portal Cuenqueño ha decidido iniciar una serie de entrevistas con figuras, con hombres, con mujeres que son terrablanquenses, para empezar, y que han servido a la comunidad de muchas maneras. Y hoy me encuentro ante un gran maestro a quien admiro, estimo y respeto por siempre. Es el maestro Carlos Joaquín Sosa López, director general de esta institución que alguna vez se llamó Suma Sapientia y ahora es Escuela Hidalgo, bachilleres primaria y secundaria Hidalgo. Y bueno, pues maestro, conocer un poco de Carlos Joaquín Sosa. Hay mucha gente que, bueno, pues te conoce, sabe de tu trayectoria como maestro, pero hay cosas que nos gustaría platicar contigo y saber. Pues primeramente, maestro, ya a preguntarte, ¿cómo nace tu vocación para esto del magisterio? Bueno, en primer lugar quiero darle gracias a Dios nuestro Señor, que me dio la oportunidad de servir al pueblo de Tierra Blanca como profesor, porque antes que nada siempre nos dicen maestro, pero yo siempre he dicho soy profesor, porque soy titulado como maestro de primaria. Yo fui maestro de primaria y estuve, como todos, en el monte por allá trabajando. La vocación mía nace porque, en paz descanse el previsto Antonio Campos, terminando la secundaria me llama a la Escuela Hidalgo y me dice, ¿quieres ser maestro? ¿Quieres ser profesor? Y le dije, bueno, pues sí quiero ser profesor. Te voy a ser sincero, en aquellos tiempos mis compañeros, pues ninguno era profesor y decían que generalmente cuando se ponía a estudiar, dicen, pues que sea para profesor, te voy a mandar a estudiar. Ahora es muy distinto. Ahora el profesor es una pieza importante en la cuestión, sobre todo económica. Antes éramos pagados mal y bueno, pues ahí es donde está la vocación de uno, de servir a los muchachos, a los niños primero yo, y darles la oportunidad de aprender lo que yo sé. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, cuando di clases en secundaria y en bachilleres, yo no vengo a aprender con ustedes, yo vengo a enseñarles lo que yo sé. Y entonces, claro, que uno como maestro también tiene sus errores, tiene sus dudas, y para eso están los libros, para investigar todo lo que uno no puede explicárselo en un momento dado a un alumno, y aceptar, sobre todo aceptar lo que uno sabe. Y bueno, pues he tratado de trabajar en distintas escuelas. Yo agradezco mucho a mis maestros, sobre todo. Tuve grandes maestros en primaria. Te voy a decir, yo estuve en la escuela artículo 123. Primer año me dio la maestra Elenita Rosales. En segundo año me dio clases el profesor Onésimo Ortiz, el papá del que decían el bulbo loco. De Cenéneros. Cenéneros Ortiz, un gran maestro, me dio segundo, tercero, y cuando estaba en cuarto, él pensaba de llevarnos desde segundo hasta sexto. Cuando estaba en cuarto, él le dio una embolia y falleció. Y ahí tuve otro maestro que se llamó Simón, no me acuerdo el apellido. Después el maestro Rubio, que fue mi maestro de quinto año, y luego pasé a ser Agustín Rubio. Agustín Rubio.
pasé a ser parte de la primera generación de la Escuela Hidalgo. Ahí está la primera generación. Mis compañeros fuimos 7 solamente. Y mis maestros fueron pues indiscutiblemente el padre Campos, el profesor Ricardo Núñez, las maestras del barrio, que fueron unas grandes señoritas, pero muy, muy inteligentes, y ahí fueron mis maestras. Luego paso a la secundaria y tuve unos grandes maestros, los maestros Carlos Cruz Valenzuela, y mi maestro de matemáticas, primero Carlos Cruz Palma. A mí me causa mucho la admiración con el maestro Carlos Cruz Palma, porque en su tiempo, para mí fue el mejor poeta a nivel nacional. Sí. Y además de ser un poeta, era un gran matemático. Él me dio matemáticas a mí y se le entendía perfectamente bien las matemáticas. Desgraciadamente él tuvo un problemilla por ahí y la secundaria pasó a manos de otros, del licenciado Guzmán, del profesor Antonio Guzmán, un gran maestro de También matemáticas, matemático. y el profesor Roberto Vargas, el profesor Hugo Barragán, que fue mi maestro de historia y mi maestro de dibujo. Excelente, maestro. Excelente para mí, un gran amigo mío y compañero después. Luego pasó a la normal, de donde tú dependiste también, entonces era normal oral. Sí. Íbamos a Veracruz los sábados y los domingos y nos empujaban todo lo que le empujaban a la escuela normal en 2 días, en una semana a nosotros nos los daban en 2 días. Ahí tuve grandes maestros también, profesor que tú lo debes haber conocido, un gran periodista, el profesor Antonio Salazar Páez, Sí, cómo no. el profesor Francisco Gutiérrez, el profesor Sarabia, y mi instructor de tesis, el profesor, ahorita no recuerdo bien el nombre, fue un gran deportista, jefe de zona deportista, pero un gran maestro, dominaba muchas materias. El profesor de Cinta, Alejandro de Cinta, un gran maestro, fue mi asesor de tesis, y cuando yo le dije, bueno maestro, ya terminamos, él me dio el visto bueno, le digo, ¿qué es lo que tengo que darle a ustedes? Dice, a mí me vas a dar una tesis para que los que vengan detrás de ti sepan lo que hiciste y sepan que tú pudiste hacerlo tú solito, sin necesidad de que te estuvieran ahí asesorando. Él era un gran asesor, Sí. un gran maestro. Y bueno, luego pues entro a la normal, yendo sábados y domingos, y me titulo en 1961, terminé en 1960 la carrera de profesor, y luego empecé a dar clases en la Escuela Hidalgo, primaria, 5º y 6º año, y luego pasé a la secundaria. En la secundaria primero estaba dando clases de español, y luego se funda la secundaria técnica número 15. Antes Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 232, y fui maestro fundador de español. En el primer año, desgraciadamente, el maestro me dijo, tienes que dar artística también. Pues yo, ¿qué voy a saber de artística, maestro? Yo soy egresado de la Normal Superior de Puebla, con una maestría en Lengua y Literatura Española, pero dice, no tengo maestro de artística, te vas a dedicar a ella. Y bueno, con lo que tú sabías me dice, con lo que tú sabes de poesía coral, poesía normal, y bueno, tuve la oportunidad de saber solfear. Había un profesor que me dio en la secundaria, se llama Lucio Ramírez, era inspector escolar, un gran maestro de música, nos enseñó a solfear. Fíjate. Y yo empecé a solfear con los alumnos de primero. Algo había que hacer, ¿no? Algo había que hacer para sacar la materia, sí, claro. Que no era yo el especialista, porque lo reconozco. Al segundo año ya le dije al director, ¿sabe qué, maestro? Pásesela a otro y que dé la clase de otro maestro. Efectivamente, así fue. Y seguí ascendiendo a la secundaria técnica, primero con 8 horas, después con 12, luego con 16, y así sube hasta llegar a 42 horas,
es decir, tener tiempo completo como maestro. Ahí haciendo ser su director efectivo y luego fui director efectivo. Pues durante mi periodo ahí dejé la huella, traté de darle el servicio que necesitaba la escuela. Tuve grandes maestros, como fue el primer director, profesor Mauricio Carballo de Lázaro, excelente maestro, excelente administrador, y el profesor Otón de León, un trabajador incansable, gran maestro también, tenía un conocimiento vasto, y con ellos aprendí lo que debía ser un director de escuelas secundarias técnicas. Y ahí está la muestra. Tuve 11 años allí, con una secundaria técnica en crecimiento totalmente. Yo tenía 24 grupos, tenía yo más de 1000 alumnos, con un autobús, con unos talleres completos, en fin, con todo lo que podían tener una secundaria técnica. Llegó a ser inclusive en ese tiempo una de las 5 mejores secundarias técnicas a nivel estado. Y bueno, pues mi carrera ha sido el de servicio. Y aquí en la Escuela Hidalgo, pues trabajé en la bachillerato, trabajé inclusive en bachilleres oficial en Tierra Blanca. Ahí tuve 11 años dando la materia de etimologías y de literatura universal. Y aquí en la Escuela Hidalgo, pues ya ni se diga, desde que empieza, y para que tú lo sepas, el año que entra cumplo 65 años de estar en el magisterio ininterrumpidamente. Gratísimo platicar con el maestro Carlos Joaquín Sosa López aquí en su oficina. Es muy pequeña la oficina, pero la verdad que para donde voltees hay reconocimientos, hay diplomas, hay fotografías, hay trofeos, en fin, esto en lo personal me da nostalgia porque pues recordamos nuestras épocas de maestros. Creo que así para mí ha sido una de las épocas más bonitas ser maestro. Bueno, pero pues tomé otro camino. Pero hoy vine a hablar con el maestro Carlos Joaquín para que nos platique ya 65 años en el magisterio. Así es, maestro. Así es, 65 años ininterrumpidos estamos en el magisterio. Quizá haya compañeros maestros, yo sé que hay compañeros maestros más antiguos que yo y grandes maestros más sabios que yo, por supuesto. Yo no soy sabio, pero ellos los considero sabios porque me han dado mucha luz en lo que yo he sido como maestro. Pero yo creo, profesor, que aquí 65 años en el magisterio, aún funcionando, en Tierra Blanca creo que no tenemos a nadie más como tú. ¿Y cuántos años de edad, profesor? 81, ya ahorita en el mes de junio cumpliera 82 años. Por 82 años de edad. Y además bien conservado. Y platicábamos atrás de cámaras que precisamente el poder tener esa edad y tener esa fortaleza de continuar durante 65 años dentro de la función de maestro, de profesor, dentro del magisterio, pues habla de que has sido un deportista. ¿Cuáles han sido tus deportes preferidos, profesor? Antes de dar los deportes, quiero decirte que en el magisterio ya obtuve las 2 medallas más importantes que da el magisterio. La de 30 años ininterrumpidos, que es la Rafael Ramírez, ahí saben, tenemos un diploma, y la de Ignacio Manuel Altamirano, la máxima presea que le dan a un compañero maestro por haber cumplido 40 años o más de servicio. Ahí tenemos ya los diplomas. Las medallitas, cuando tuve un problema me las extrajeron, pero no importa, conservo los diplomas, que es lo más importante, de haber servido a nuestra patria, a nuestro estado y a mi tierra, a Tierra Blanca. Esos dos diplomas son lo máximo que puede uno tener como compañero maestro. Ya esa es la satisfacción más grande que podemos tener nosotros, cualquier maestro, de tener esas 2 preseas. Maestro, y volviendo al tema de la cuestión del deporte, ¿ha sido tu pasión? Así es, yo empecé desde muy niño a jugar béisbol. ¿Te gusta el béisbol? Es el béisbol mi deporte preferido.
Pero sin embargo yo tuve la oportunidad de jugar voleibol, de jugar básquetbol, de jugar béisbol, de jugar fútbol, de ser atleta. Te empiezo por el béisbol desde niño y yo jugué en todas las selecciones aquí. Y jugué en Sotavento, jugué en la Liga Tlaxcoyana, jugué en la Liga Marítima. Y en todas las ligas locales de aquí tuve la oportunidad de jugar con un equipo. Sobre todo jugué mucho con el, en paz descanse, con el difunto Gabriel Arano. Fue uno de los grandes amigos míos y gran deportista también, muy buen beisbolista. Y jugué con grandes peloteros que estuvieron en la Mexicana, con Borjois, tuve la oportunidad de jugar Gustavo. En un equipo que se llamaba Cigüeñales y Motores. Ajá. Y yo bateaba y soltaba un poco la mano y él me dice no, y por eso tuve grandes maestros, y me dice no, tienes que tirarle a la pelota y no soltar tus manos, y nunca te pierdas de vista al pitcher la bola, tienes que verle la mano, y ahí es La clave. Exactamente, es la clave para poder batear. Tuve como maestro al Chori, ¿Cómo no? Miguel Ángel Tejeda. Yo ya en las últimas, cuando yo estaba jugando todavía béisbol, pichaba, y él me decía cómo pichar, y cuando pichara yo afuera, a dónde para que él se colocara, si pichaba yo adentro, a dónde debía colocarse. Fueron maestros que yo les tomé mucha gratitud, sobre todo porque me enseñaron a cómo jugar béisbol. Profesor, el deporte, tu pasión, ok, pero en el deporte también de repente el alcohol llega, en los juegos llaneros, lo que sobra y alcohol y termina, y si perdieron alcohol y si ganaron alcohol y si empataron alcohol, y a ti no te dio por ello. No, empezamos, inclusive el primer campeonato que tuvimos de béisbol, ya jugando yo ya con pelotas, con gente ya grande, fue de la secundaria oficial, estaba yo en tercero secundaria, y el mandante de nosotros, quien pagaba todo, era el profesor Hugo Barragán. El profesor Hugo Barragán era el que nos animaba a nosotros. Éramos varios chamacos y jugamos con varios peloteros ya hechos, como don Tino Estrada, don Elías Prieto, el pollo Vázquez, el Picho Andrade, todos esos, andábamos nosotros chamacos, yo tenía 15 años. Aprendiendo. 15 años y ya era yo jugador de base del equipo. Y ahí empecé a jugar béisbol con ellos y a darle duro, Sin embargo, practicamos otros deportes, por ejemplo en la secundaria el voleibol. Empecé desde primero secundaria. Mucha disciplina, profesor. Exacto. Y lo que tú decías, estaba yo chamaco y los grandes, cuando terminábamos el partido y lo ganábamos, se iba a echar cervecita. Y como estaba el profesor Hugo Barragán, nosotros tomamos una Coca-Colita. Todos los alumnos que jugaba el profesor Alberto del Barrio, Ajá. El hijo del pagador, que era tercera base. Jugaba un muchacho que se llama Gilberto Mata, mi hermano, que éramos de la secundaria oficial. Éramos como 8 jovencitos y los demás eran señores de 25, 24, 25, 30 años, no más. Y quedamos campeones ese año. Pero no tomábamos. Y seguí jugando, pero yo sí me podía tomar unas 2, 3, 4 cervecitas con los compañeros, pero hasta ahí le llegaba. El vicio no fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. Y eso te ha permitido, profesor, lógicamente, pues tener 82 años. Así es. La verdad, la disciplina del deporte, lo meticuloso, lo centrado que has sido como profesor, pues te ha permitido mantenerte lejos de las drogas y del alcohol, que eso es importantísimo. Sí, por ejemplo, en el voleibol llegamos a ser campeones de la cuenca del Papalapapa. El profesor Hugo Barragán, vuelvo a mencionarlo, fue uno de los pilares. Un pilar para ello. Estaba con nosotros ahí y fuimos campeones. Ahí me tocó jugar mucho tiempo con Tony Pedro Curi. Excelente Él jugador. y yo éramos los rematadores en aquel entonces, los que rematábamos
el balón. Porque entonces se jugaba un voleibol muy distinto al que se juega ahora. Ahora es un voleibol muy especializado, muy técnico sobre todo. Ujú. Y bueno, ahora para jugar voleibol hay que medir unos 80 mínimo, porque todos los voleibolistas ahora miden unos Y me acuerdo 90. que había unos chaparritos que volaban. Sí, exactamente. Y seguimos y estuve jugando fútbol también. Yo llegué y jugué por accidente como portero y ahí me quedé. Y jugué con la selección de Tierra Blanca, portería. Ahí tenemos un retratito, tengo un retrato que Ajá. estoy con el profesor Pio Quinto, que era el entrenador de nosotros. Sí, me acuerdo. Y jugué con voleibol en la cuenca del Papaloapa. Y el básquetbol, jugué mucho. Fíjate que el básquetbol lo jugué yo mucho y jugué bien el básquetbol. Pero nada más fui a un estatal de básquetbol y no jugué. Va. Y De el banca fuiste. voleibol fui como a 10 estatales y fui a 2 nacionales de voleibol. Fíjate. Y fui atleta, corrí 100 metros planos. Fíjate. Llegué a ser en la etapa regional campeón. Después fue a la etapa estatal, quedé en segundo lugar. Había un corredor muy bueno, Miguel Ángel Aguirre se llamaba, estaba en la Facultad de Ingeniería, pero yo quedé en segundo lugar. Y nos fuimos al prenacional y volvíamos a quedar él en primero y yo en segundo. En segundo y llegué hasta el nacional corriendo 100 metros planos. Excelente. Ahí en la en una Sport Hit eliminatorio, pasé la primera prueba, ya la segunda ya no. Ahí se daba lo máximo a nivel nacional. El campeón fue uno del Politécnico Nacional, que pues ha de haber tenido una marca de 10-7, y nosotros nuestra marca era 11 segundos. Sí. Cuando mucho 10-9, 11 segundos, 11-3, 11-2, pero allá eran. Ahora, en aquellos tiempos, pues los sprinters eran de una manera y corríamos siempre en arcilla. Ahora hay tartán, los sprinters son muy distintos, la ropa que se usa muy distinta, la tecnología Claro. ha avanzado tanto que si nosotros hubiéramos corrido en aquel entonces, a mejor no hubiéramos hecho, pero hubiéramos hecho un 18, un 17, pero no se daba. Pero para ser como el gran corredor de 100 metros planos, el jamaiquino, pues se necesita medir 1,90 y tantos y tener las técnicas que ellos tienen y los entrenadores que ellos tienen. Pero estuvimos ahí en los deportes, en todo lo que, en casi todo. Jugué tenis de mesa y fui campeón estatal del magisterio y fui al nacional a Tijuana. Ahí también me eliminaron, gané 2 partidos, perdí 2, pero pues nos gustó el deporte y por eso nos conservamos, yo creo que bien. Gracias a Dios. Y me dice el licenciado José Luis Menéndez, perdón, dice, no, es que tú has sido uno de los deportistas completos ahí en Tierra Blanca. Y jugué tenis normal, pero el tenis normal se necesita muchísimo tiempo para poder dominar. Y eso sí, no hay tiempo. Y yo no lo tenía, Así es. porque tenía que trabajar en la primaria. O y en la jugabas tenis secundaria. o trabajabas. Exactamente. Pues Así esta es parte de la historia deportiva del maestro Carlos Joaquín Sosa López. Vamos a hacer una breve pausa y como decía Raúl Velasco, aún hay más. Regresamos. Platicar con el profesor Carlos Joaquín Sosa López es, híjoles, tener una película de tiempos idos, una película de esfuerzo, de satisfacciones, de cosas maravillosas que ha vivido, de vivencias extraordinarias de su vida como profesor, que pues en lo personal me fascinan porque pues he vivido parte de ello, también como profesor y como gente que nos gusta servir a Tierra Blanca, porque si de algo podemos tener seguridad los terrablanquenses y quienes conocemos al maestro Carlos Joaquín, es que al igual que muchos amamos este pueblo que nos vio nacer, porque aquí
aquí Carlos Joaquín ha sido profeta. Dicen que nadie es profeta en su tierra y Carlos Joaquín lo ha sido, como lo hemos sido algunos, muchos más por ahí, y que eso nos enorgullece mucho, ser profeta en tu tierra, y él lo ha hecho y nos ha demostrado. Y aquí está, 65 años de servicio, 82 de edad, casi, y aquí al pie del cañón sirviendo a la educación de Tierra Blanca y de los jóvenes. Maestro, profesor, no le gusta casi que diga uno maestro, pero es profesor. Algunas de las cosas que te han a veces bajado la guardia, que has sentido tristeza, que te han bajado, híjoles, como que se le pierden a uno las ganas de seguir, algo que te acuerdes. Bueno, en primer lugar, se siente uno muy triste cuando le fallan a uno o cuando le faltan a uno los papás. Mi mamá y mi papá, que falleció primero, pues a ellos le debe uno la vida, sobre todo. Entonces se le baja un poquito los ánimos, pero bueno, Dios es muy grande y dice que todas las cosas con el tiempo se olvidan y se van olvidando poquito a poco. Me dio mucha tristeza también cuando fallece el padre Campos, que fue quien me guió aquí, quien me dio la oportunidad de ser el profesor. Y bueno, hubo otro profesor que fue mi compadre, que estuve con él en Huachín, como cuando fui maestro de la escuela primaria de Huachín, profesor Enrique Zamudio. Extraordinario maestro. Un extraordinario maestro, que también compañero además, que cuando él falleció también me bajé, se me bajó la guardia un poquito. Y bueno, con varios sentí mucho al profesor Hugo Barragán, porque a pesar de todo él fue un gran maestro para mí, un buen compañero. Y bueno, en lo que pudo él nos guió a nosotros cuando estuvimos en la secundaria. Esos han sido momentos difíciles que hemos pasado, sobre todo pues la muerte de mis padres, la muerte del padre Campos y la muerte de mi compadre, el maestro y de varios compañeros que se me han adelantado y que han sido unos grandes amigos, y que bueno, uno como maestro, en las buenas y en las malas, he tenido buenas cosas, he tenido malas cosas, y me tengo que disculpar con mucha gente, porque no siempre uno cae bien, a veces uno cae mal, y tiene uno fallas, porque uno es humano y uno falla también. Entonces yo pido mil disculpas a toda aquella persona que yo de una o de otra manera he ofendido o le he faltado al respeto. Pero bueno, en lo que cabe, pues estamos para servir, para servir. Son momentos que uno pasa y que siente mucho. Por ejemplo, ahora en los 50 años de la escuela técnica, ahí le dije a mis compañeros que me ayudaron cuando yo fui director, le pedí disculpas y exalté el gran trabajo que hicieron, porque uno como director no es nadie si los compañeros no trabajan bien. Excelentes maestros, cumplidores sobre todo, porque casi no me faltaban los maestros en ese entonces. Son momentos que uno vive y que cuando se despide uno, por ejemplo, de la Escuela Secundaria Técnica número 15, pues se despide uno con tristeza, añorando las cosas cuando se creó y cómo las deja uno. Maestro, pues extraordinario tu comentario al respecto, pero también pues en tu vida magisterial, esas satisfacciones que tienes, esas cosas que te fortalecen, que te nutren, que te llenan de entusiasmo, que te motivan para seguir adelante, que te motivan para seguir impulsando lo que es la educación. Platícanos sobre ello. Bueno, una de las cosas es ver cómo reaccionan ahora la sociedad. Entonces, siempre mi norma ha sido, ahora que ya estamos grandes y que ya entendemos muchas cosas que posiblemente cuando fui joven no las entendí, es aconsejar, dialogar lo más que se pueda con los muchachos y darle las oportunidades que merecen, no tirarlos para ahí a decirle te voy a reprobar o te voy a hacer eso, no, al contrario, llamarlos
para que entren a este tipo de educación que a lo mejor ya no existe, pero que uno trata de que vuelva, sobre todo respetar todas las cosas que nos daban nuestros padres, portarse bien, llegar bien a la escuela, asistir con puntualidad, en fin, muchas cosas. Siempre ha sido mi meta, y conservar los planteles en la mejor disposición, limpios, aseados, pintados, mantenerlos. Esa es una de las cosas importantísimas que tengo que también que agradecer. Y quiero decirte que agradezco mucho también a mis autoridades sindicales. Soy muy agradecido con mis jefes allá en Jalapa. Yo viví tiempos con el profesor Arroyo Flores, con el profesor Nicolás también, y siempre agradecí a la sección 32, porque de aquí de Tierra Blanca me fui a Veracruz, tuve la oportunidad de ser jefe, primero asesor técnico, luego me dieron mi plaza, el sindicato me dio la plaza de jefe de enseñanza del área de español, luego el profesor Otón asciende y me deja encargado me quedo como inspector escolar de la zona número 4 en Veracruz, y vuelve a ascender el profesor Tom y me deja como jefe de sector el sector número 5, que comprendía los Tuxtlas, la cuenca del Papaloapan, Veracruz y Boca del Río. Y Boca del Río comprendía municipios de Tlaxcoya, Ignacio La Llave, Soledad de Doblado, Paso de Ovejas y Cardel. Entonces todo eso tenía uno que verlo como jefe, pero bueno, satisfecho de haber terminado allá en Veracruz con muy buenos amigos y muy a gusto. Yo estuve en Veracruz. El cambio que tuve de aquí a Veracruz fue para mi bien y para el bien de mi familia. Y agradezco pues a las autoridades de Tierra Blanca, a muchos que han pasado, a muchos presidentes municipales, unos fueron mis alumnos, otros mis amigos, que nos han ayudado en todo. Lo que yo les he pedido, me han cedido, inclusive el señor presidente municipal que está ahora, cada vez que le he hecho una petición, él muy atento me ha atendido y me ha complacido. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a todo el pueblo de Tierra Blanca, que donde me ven, hasta luego maestro, buenos días maestro, y contestarle, pues me conocen todos, yo a veces no los conozco, pero ellos a mí sí. Entonces yo me agradezco mucho, y sobre todo te agradezco a ti, Tavo, que fuiste mi alumno en tercero secundaria en la Manuel Cetello, y también en la normal, también en el instituto, y a la prensa en general también les agradezco mucho las atenciones que han tenido con un servidor. Pues profe, yo encantadísimo, tenía mucho tiempo de estar por hacerte esa entrevista, te quería yo platicar contigo para que la gente de Tierra Blanca, para que el auditorio conozcan un poquito, aunque sea, de lo que ha sido Carlos Joaquín Sosa López, que no es ningún improvisado, que no es gente que haya surgido de la nada, que es producto del esfuerzo, que ha sabido tener un lugar en el magisterio, pero también dentro de la sociedad y dentro de la política, porque llegó a ser síndico del Ayuntamiento de Tierra Blanca. Entonces estas cosas, federal. Y diputado federal igual. Entonces, bueno, pues son cosas que tenemos un gran personaje. Maestro, agradecerte, y yo también quiero decir antes de agradecerte, porque si no hubiese sido por esta escuela, la Escuela Hidalgo, Octavio Bravo no hubiera sido profesor de educación primaria. Ustedes me dieron la oportunidad de darme un documento, porque yo empecé a dar clases aquí, para que yo pudiera ingresar al instituto. Eso nunca lo he olvidado, y esta es mi escuela, y por ello me hice profesor de educación primaria. Gracias, profe. Ya por último, maestro, quiero agradecerle a mi esposa, que me ha acompañado mucho tiempo en las buenas y en las malas, y a mi hijo, que está trabajando en secundaria técnica, tiene la oportunidad de estar ahorita encargado de la dirección de la Escuela de Tierra Colorada, la secundaria técnica 132, y bueno,
A ellos, a mis hijos los amo, a mi esposa la amo y a mis nietos y a mi nuera también. Muchísimas gracias nuevamente y como Diego siempre, gracias, es una palabra muy tierna, muy amorosa y pues no tengo más que felicitarlos a todos ustedes, los de la prensa, por haberme venido a entrevistar. Yo soy una persona más que vive en Tierra Blanca, nada más eso, una persona más, nada más. No me siento más ni menos, pero estamos para servirle de lo que podamos. Aquí estamos todavía pendientes de la Escuela Hidalgo y ofreciéndole el servicio a quien tenga confianza en nosotros. Gracias, maestro.